En vivo. Buenas noches a todos, bienvenidos a un debate muy especial esta noche de domingo. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos, sobre todo a los debatientes. Perdón, déjenme que yo creo que aquí tenía ah, otro canal de audio abierto. Entonces les quería decir que quiero darle la bienvenida a los debatientes el día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo no solamente del canal de Dante Urbina, sino del canal del pastor Eduardo Gutiérrez y el canal del licenciado Óscar Oseguera. También eh, están en directo para todas las personas que deseen conectarse en estos canales. Entonces, para comenzar, de nuevo, vamos a dar la bienvenida a todos. Este es un debate entre un católico versus dos protestantes. Mi nombre es Hugo Delgado del canal Osana en Excelsis. Estaré siendo el moderador de este debate. Conforme a lo públicamente explicitado, el tema del debate, yo quiero que quede muy claro, es cómo justificar el canon del Nuevo Testamento, y vamos a tener la visión católica y vamos a tener la visión protestante. Por el lado católico vamos a tener al doctor Dante Urbina, quien defenderá la tesis, también públicamente explicitada, de que se requiere la Iglesia católica como infalible para garantizar la adecuada identificación del canon del Nuevo Testamento. Contra esta tesis del doctor Urbina, vamos a tener en el lado protestante al pastor Eduardo Gutiérrez y al licenciado Óscar Oseguera, quienes a su vez van a o deberán mostrar cómo justificar la adecuada identificación del canon del Nuevo Testamento desde una perspectiva protestante. Mi rol como moderador es controlar los tiempos, avisaré a cada turno cuando le quede un minuto a cada participante para que haya paridad de tiempos en el lado católico y en el lado protestante. Así que esa es como la regla número uno del juego. Y segundo, les voy a mostrar, y antes de que comencemos, les voy a hacer un pequeño recorderis de de cuál es el formato que vamos a seguir. Entonces vamos a tener una exposición inicial del doctor Dante Urbina, va a ser 20 minutos. Luego vamos a tener una exposición de la postura protestante, 10 minutos el pastor Gutiérrez, 10 minutos el licenciado Ceguera. Posteriormente vamos a tener una serie de refutaciones. Por un lado, la postura católica, Dante Urbina va a refutar a la posición protestante, 12 minutos. Y luego vamos a tener la refutación de la postura protestante, 12 minutos, 6 minutos el pastor Gutiérrez y 6 minutos el licenciado Ceguera. Luego va a seguir una réplica de la postura católica, Dante Urbina, 8 minutos, y a su vez la postura protestante, 8 minutos, 4 del pastor Gutiérrez y 4 del licenciado Oseguera. Y finalmente vamos a tener unas palabras de cierre. Dante Urbina va a tener 4 minutos para esas palabras de cierre. Y la postura protestante, los exponentes de la postura protestante van a tener 2 minutos cada uno. Entonces, sin más, lo único que quisiera añadir, recuerden cuál es el tópico del debate. Yo soy el moderador y espero no tener que intervenir si se está cambiando el debate o si se está yendo a temas distintos, ¿no? Así que nos vamos a enfocar en el punto del debate. Así que, Dante Urbina, ¿me confirmas? Sí. Quiero decir algo antes, y es que respecto a nosotros, los tiempos siempre los va a comenzar Oscar, los que son de nosotros, y los voy a cerrar yo. Los va a comenzar, o sea, ok, está bien. Yo voy a llevar de todos modos los tiempos y vuelvo y repito, faltando un minuto, voy a dar una señal para que ustedes estén preparados y procuremos ajustarnos a los tiempos. Dante, ¿tienes una inquietud? Yo también quiero hacer una pequeña anotación. Me encuentro un poco mal de la garganta, entonces espero que no suceda, ¿no? Pero si sucediera que, no sé, me dé un ataque tos o se me va la voz, te pediría frenes mi tiempo, ¿no? Tal vez tenga que apagar cámaras si es consecutivo ahí para no ser distractivo. Espero, en principio, que no pase, ¿no? Pero prefiero mejor decirlo ahorita a que de la nada salga y haya que decidir. Ok, creo que no hay problema. Creo que tanto el licenciado como el pastor estarían de acuerdo con eso, dado que Dante está con una gripa al día de hoy y con fiebre.
pienso que podríamos entenderlo. Si hay alguna pequeña interrupción, esperemos que no sea una interrupción larga. Ok, Dante, ¿me confirmas que estás listo para comenzar? Para yo tener listo mi cronómetro y vamos entonces Sí, tú a cuenta de 3, 2, 1 y empiezo. 3, 2, 1, comienza. Bienvenidos a este debate entre un católico versus dos protestantes. Mi tesis es que se requiere de la Iglesia Católica como infalible para una adecuada justificación del canon del Nuevo Testamento, y la defenderé por medio de un caso acumulativo constituido por 7 argumentos. Primer argumento: la sola Escritura no permite una identificación infalible de la Escritura. Hoy en día los protestantes que discuten sobre el canon del Nuevo Testamento ya saben que tienen que llegar exactamente al resultado de 27 libros, pero eso lo saben porque la Iglesia Católica ya les hizo la tarea. Sin embargo, el señor Oseguera, que no hizo la tarea, ha llegado a decir, cito, la Iglesia no me dio la Biblia. ¿Quién dio la Biblia? Dios. Yo le pregunto, señor Oseguera, ¿en qué momento Dios le dio la Biblia? Recuérdese que aunque solemos ver la Biblia como un libro, en realidad significa conjunto de libros. Entonces, señor Oseguera, ¿cuándo fue que se abrió el cielo y salió la voz y la mano de Dios entregándole la Biblia diciendo, mira, acá la tienes lista con el canon del Nuevo Testamento en términos de 27 libros? Nunca. Cuando Cristo ascendió a los cielos, no dejó un canon del Nuevo Testamento ya listo, sino lo que dejó fue una iglesia, en la cual, en los primeros siglos, no circularon los 27 libros en un solo volumen bajo el nombre Nuevo Testamento, sino que circularon dispersos e incluso combinados con libros no canónicos. Por ejemplo, en el papiro P6 circularon combinados el Evangelio Juan, Santiago y Primera de Clemente. De este modo, como dice el académico protestante Lee Martin McDonald, presidente del Institute for Biblical Research, en la mayoría de las iglesias primitivas lo que circulaban eran copias de varias de las escrituras o incluso solo fragmentos, pero nada parecido a un Nuevo Testamento completo. En otras palabras, las iglesias primitivas existían e incluso funcionaban como iglesias sin Biblia, entendida esta como un canon cerrado y completo. Ahora, ciertamente Dios inspiró cada uno de los libros de la Biblia, pero no hay ninguno de esos libros que contenga una lista inspirada de cuáles son los libros inspirados. En otras palabras, el índice no es una parte original de la Biblia. La Biblia no identifica su propio canon. Esto mete en un enorme problema a los protestantes porque ellos ven a la Escritura como la única autoridad infalible, de modo que se sigue el siguiente silogismo mortal para el protestantismo. 1. De acuerdo con la sola Escritura, la Escritura es la única autoridad infalible. 2. El listado del canon de la Escritura no aparece en la Escritura. 3. Por lo tanto, bajo la sola Escritura, la identificación del canon de la Escritura sería falible. Y ahí el desastre protestante. No pueden tener una identificación infalible de la Escritura. De ahí que uno de los teólogos protestantes más importantes de toda la historia, R.C. Sproul, haya llegado a decir que, cito, el canon de la Escritura es una colección falible de libros infalibles. Dado esto, Gutiérrez y Oseguera solo tienen una forma de no fracasar en este debate, y es demostrar, sin depender de nada externo a la Biblia, que pueden reconstruir infaliblemente el canon del Nuevo Testamento con cada uno de los 27 libros. Y resulta que la tienen difícil, porque miren lo que dice Lee Martin McDonald, cito. Varios factores nos habilitan para entender por qué algo de la literatura neotestamentaria fue canonizada. Sin embargo, ninguna de las características ni los criterios puede dar cuenta de toda la literatura que compone el canon del Nuevo Testamento. O sea, ni su más relevante académico en la historia del canon dice que baste simplemente con aplicar unos criterios, y varios protestantes se autoengañan como si el asunto fuera fácil. Segundo argumento. La identificación del canon no es una cuestión de descubrimiento fácil o automático. Según el teólogo Juan Calvino, distinguir los libros canónicos de los no canónicos es algo tan fácil y automático como, cito, establecer la diferencia entre lo dulce y lo amargo. No lejos de esa idea está el teólogo Oseguera, que ha dicho, las personas que aceptan a Jesucristo pueden discernir entre un libro inspirado y un libro no inspirado, porque las ovejas de Dios escuchan su voz. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Según Oseguera, basta con que tú seas ovejita de Cristo para que automáticamente puedas distinguir entre libros canónicos y no canónicos. Pero eso es un gigantesco absurdo, porque implica que Gutiérrez y Oseguera sí son ovejitas de Cristo, pero los padres de la iglesia de los 3 primeros siglos no fueron ovejas de Cristo. Y es que sucede que estos padres tuvieron varias incertidumbres y fluctuaciones respecto al canon del Nuevo Testamento. Para empezar, entre estos hombres santos y sabios e incluso mártires,
hubo los que identificaron como escritura a libros que no son escritura. Por ejemplo, en el siglo II, Ireneo cita el Pastor de Hermas explícitamente como escritura, y lo mismo hace Clemente de Alejandría con la Didache. Asimismo, Primera de Clemente, escrito cristiano del siglo I, se presenta explícitamente como, cito, escrito por el Espíritu Santo, capítulo 63, y fue incluido como parte del Nuevo Testamento en los cánones apostólicos. Pero también se da el caso inverso. Hubo quienes dudaron o omitieron como escritura a libros que sí son escritura. Escritores de los primeros siglos reportan dudas sobre Hebreos, Judas, Segunda de Pedro, Tercera de Juan y Apocalipsis. Y algunos de estos libros no aparecen en listas de los primeros siglos, como el fragmento muratoriano del año 170 o la lista de Cheltenham, año 360. Es más, el propio Gutiérrez reporta que, cito, sobre el libro Apocalipsis hubo mucha discusión en la iglesia, muchos no querían acoger ese libro. Así que el asunto que hoy en día tienen fácil los protestantes, gracias a la Iglesia Católica, no lo tuvieron tan fácil los primeros cristianos. Y es que como tenemos hoy Biblias con exactamente 27 libros en el Nuevo Testamento, podríamos pensar que tener justo esos libros es algo evidente, pero no lo es. De hecho, hay comunidades que tienen en el Nuevo Testamento libros de menos, como la Iglesia Nestoriana, que tiene 22 libros, o libros de más, como la Iglesia Etíope, que tiene 35 libros, y agrupa la no despreciable cantidad de 40 millones de cristianos, lo cual es más que los habitantes de todo el Perú. Tercer argumento, el fracaso de los criterios protestantes para una adecuada identificación del canon del Nuevo Testamento. Seguro algún protestante estará pensando, Dante, pero con base en la sola escritura podemos deducir los criterios para identificar los libros de la escritura. Pero resulta que desde un marco protestante la deducción y aplicación de dichos criterios siempre será falible, pues dependerá de la interpretación humana. Y bueno, en esta parte del debate me toca aplicar medios de tortura. Así que procedo a hacer aquella famosa pregunta que tortura a los protestantes. ¿Cómo saben que Tercera de Juan es palabra de Dios? Frente a esa pregunta solo me he encontrado con respuestas inadecuadas, insuficientes o hasta risiblemente circulares por parte de ellos. Pero el problema sigue en pie. Muchos protestantes creen ingenuamente que pueden resolver el asunto simplemente apelando a ciertos criterios, pero les voy a mostrar que no es tan fácil con el propio caso de Tercera de Juan, siendo que, 1. Tiene dificultades con el criterio de evidencia interna, pues no menciona ni una sola vez a Cristo, y tiene cerca de 30% de palabras no juaninas y solo un pasaje paralelo con Primera de Juan. 2. Tiene dificultades con el criterio de apostolicidad, porque, como reporta el académico protestante Craig Keener, sostener que su autor es el apóstol Juan es una opinión minoritaria en círculos académicos. Y encima, en los mismos inicios del siglo II, Papías de Hierápolis identifica a su autor con alguien distinto del apóstol Juan. Tercero, tiene dificultades con el criterio de circulación, pues como reporta el académico protestante Daniel Akin, no circuló ampliamente. 4. Tiene dificultades con el criterio de reconocimiento, pues no aparece en el canon muratoriano del siglo II, y fue reportada como dudosa por Orígenes y Eusebio. 5. Tiene dificultades con el criterio de impacto, pues de acuerdo con Ecatena, en los 3 primeros siglos fue citada una sola vez y de modo dudoso por un escritor que ni siquiera es padre de la iglesia y sin llamarle escritura. A ver si entre Gutiérrez y Oseguera, aunque sea juntos, logran resolver estas 5 dificultades. Y tienen que resolverlas infaliblemente, porque si no dependerán de una base meramente falible para su justificación de Tercera de Juan como palabra de Dios y habrán fracasado en este debate. En cambio, yo como católico tengo una definición infalible por parte de la Iglesia para Tercera de Juan como palabra de Dios. Y no crean que esto es algo exclusivo de Tercera de Juan. Problemas similares ocurren con Segunda de Pedro y Hebreos. Por cierto, pregunto a Gutiérrez y Oseguera, ¿quién escribió Hebreos? Cuarto argumento, la identificación del canon neotestamentario debe hacerla infaliblemente la Iglesia. Dado que el Nuevo Testamento no identifica su propio canon, y que el asunto no es de descubrimiento fácil o automático, se requiere una instancia externa para la identificación del mismo. Y resulta que la propia Escritura nos muestra que lo que tiene más sentido es que esa instancia sea la Iglesia, pues nos habla de la Iglesia como aquella que será llevada a toda la verdad. Juan 16:13, teniendo el poder de atar y desatar. Mateo 18:18, para cumplir su rol como columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Pero si la identificación que hiciera la Iglesia del canon del Nuevo Testamento fuese falible, no estaría cumpliendo adecuadamente su rol de ser columna y baluarte de la verdad, sino que en lugar de ser una columna sólida, sería como una caña endeble y estaría siendo quebrantado 1 Timoteo 3:15. Pero como Jesús dice
que la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35, la identificación de la verdad sobre el canon del Nuevo Testamento por parte de la Iglesia debe ser infalible. Por tanto, tenemos el siguiente razonamiento. 1. Dada su naturaleza absolutamente crucial para la fe cristiana, la identificación formal del canon del Nuevo Testamento, para ser adecuada, debe ser infalible. 2. La Iglesia Católica realizó la identificación formal del canon del Nuevo Testamento. 3. Por lo tanto, la Iglesia Católica debió ser infalible en su identificación del canon del Nuevo Testamento. Por supuesto, Gutiérrez de ningún modo querrá aceptar esta conclusión porque no quiere tener un concepto tan alto de la Iglesia, pues resulta que en diálogo con Santiago Alarcón llegó a decir, cito, el pastor, yo soy inspirado en cierto momento de la historia, pero la Iglesia no es infalible. Fin de cita. O sea, en la mente de Gutiérrez, él mismo puede ser inspirado, pero la Iglesia no puede ser infalible. Se nota que no andaba muy inspirado cuando dijo eso. Quinto argumento. Al no aceptar una identificación infalible por parte de la Iglesia, el protestantismo queda con un desastre. Dado que el Nuevo Testamento no lista su propio canon, a los protestantes solo les queda apelar a la tradición católica, a sus confesiones protestantes o a su juicio individual, pero ellos mismos reconocen que estas tres opciones son falibles. Por tanto, su identificación del canon siempre será falible y tendrán que confiar en algo falible en un asunto tan absolutamente crucial como qué es y qué no es palabra de Dios. De este modo, frente al problema del canon, el esquema protestante termina llevando al fideísmo y la irracionalidad. Y aunque les duela, voy a tener que decir que al menos a este respecto tengo que darle la razón al padre Manuel Carreira en que el protestantismo es irracional. Y esto se evidencia en el caso argumentativo del propio pastor Gutiérrez, que al preguntársele cómo sabe que ciertos libros de la que ciertos libros son palabra de Dios, respondió, yo no sé nada. Protestante. Y luego agregó, el magisterio protestante puede estar confundido, yo puedo estar confundido. Fin de cita. Vaya que está confundido. Estas ya no son reflexiones del pastor, sino confusiones del pastor. Y con esto acaba de darle la razón al padre Manuel Carreira, que decía, ¿por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? El protestante no tiene respuesta. Fin de cita. De este modo, al pastor Gutiérrez ya no solo le refuta el padre Luis Toro, sino también el padre Manuel Carreira. Esto sí que es un jaque mate al pastor. Así que el protestantismo es un desastre. Ahí se le cortó. Estamos en 12 minutos, 15 segundos. Lo voy a parar un segundo. Llevamos 12 minutos, 15 segundos de exposición. Voy a ponerlo en pausa. Y bueno, parece ser un tema de internet, porque no sé si ustedes notaron que había un pequeño lapsus. Entonces esperemos un segundo. Pueden seguir tomando sus notas en preparación para su introducción. Aquí está Dante nuevamente. Dante, estabas en 12 minutos 15 segundos para el ¿Cómo cronómetro en dices? 12:15. 12:15. Ujú. O sea, yo ya había consumido 12 minutos con 15 segundos, ¿te refieres? Correcto, correcto. Ok. Ok, voy a retomar como la última frase. Te digo cuándo me pones mi tiempo, entonces. Cuenta si Ajá. no, 3, 2, 1 y yo inicio. Pero un segundo, por favor. 3, ya. Ahora sí. 3, 2, 1, adelante. Retomo. De este modo, al pastor Gutiérrez ya no solo lo refuta el padre Luis Toro, sino también el padre Manuel Carreira. Esto sí que es un jaque mate al pastor. Así que el protestantismo es un desastre. Dicen que la tradición es falible y tienen que terminar apelando a esta para justificar su escritura infalible. Es más, el señor Oseguera ha llegado a decir, cito, la tradición corrompió al pueblo de Dios y por eso la Iglesia Católica se ha corrompido. Pero ahora yo le pregunto, ¿de dónde recibe usted que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo? Eso no lo dice en ninguna parte de la Escritura, lo recibió de la tradición.
Pero para él la tradición se corrompió, así que bajo su lógica protestante depende de bases corruptas para justificar el canon de la escritura incorrupta. Y peor le va a Gutiérrez, que ha llegado a decir, cito, la tradición oral es una basura, no puede ser fidedigna. Fin de cita, palabras del 12 de febrero de 2025, doy la fecha específica porque si el término les parece fuerte, no son palabras mías, son palabras de Gutiérrez. Pero resulta que el canon bíblico que recibe Gutiérrez es una tradición. ¿Dirá entonces que recibió su canon de la basura? Por favor. Sexto argumento, el problema del protestantismo con la historia y el canon. Dice el cardenal Newman, el cristianismo y la historia no es el protestantismo. Si hay alguna verdad segura es esta, profundizar en la historia es dejar de ser protestante. En efecto, pregúntense, ¿cuál fue la primera vez en la historia que hubo una identificación oficial del canon del Nuevo Testamento? Resulta que es a finales del siglo IV en que, como reconoce el académico protestante F.F. Bruce, se dieron, cito, los primeros concilios de la Iglesia en que hubo una decisión oficial acerca del canon. Fin de cita. La pregunta es, ¿de qué iglesia? No puede ser la iglesia pentecostal de Gutiérrez o Ceguera, porque ahí ni siquiera existían. ¿O acaso sucedió que a sus supuestos miembros se los llevó el rapto justo en el siglo IV? Es más, el propio Gutiérrez confiesa en su libro Doctrinas Pentecostales Explicadas, cito, el pentecostalismo en realidad surge a finales del siglo XIX. Fin de cita. Entonces, ¿cuál era la iglesia que tomaba decisiones oficiales en el siglo IV? Dejemos que lo responda el propio Gutiérrez, que en su libro La Iglesia y su historia versus el Vaticano dice, cito, hay un cristianismo antes de Nicea, el cual era bíblico, pero Constantino en Nicea I hizo nacer un nuevo cristianismo que decretaba dogmas, credos y doctrinas. Había nacido el catolicismo romano. A su vez, dice Oseguera, la Iglesia Católica nace de Constantino. Pero resulta que la iglesia que identificó oficialmente el canon a finales del siglo IV, para que ahora lo puedan tener Gutiérrez y Oseguera, es aquella misma que ellos desprecian como apóstata corrupta y constantiniana. Deberían ser más agradecidos. Y no les servirá de nada citarme a padres particulares, porque aquí lo que se necesita es una decisión autoritativa y oficial. Así lo reconoce el exégeta protestante Yatensi Bonilla cuando dice, abro cita, ese fue el mecanismo correcto que se implementó para decir qué libros eran inspirados o no inspirados. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables, los autorizados para decir sí o no a este o aquel libro? Fueron los concilios. Fin de cita. Séptimo argumento. Los protestantes le deben el canon neotestamentario a la Iglesia Católica. Si el canon del Nuevo Testamento hubiera dependido de Lutero, bien podrían haber sucedido que los protestantes tengan hoy en día un canon de 24 libros al faltarles Santiago, Hebreos y Apocalipsis. En efecto, en los inicios mismos de su reforma, Lutero llegó a desdeñar estos libros diciendo que Santiago es, cito, una epístola de paja que no tiene nada de la naturaleza del Evangelio. Que Hebreos contiene enseñanza, cito, contraria a todos los evangelios y las cartas de Pablo. Y que Apocalipsis no es, cito, ni apostólico ni profético, pues en este libro Cristo no es enseñado ni conocido. Fin de cita. Los protestantes deberían tener vergüenza de tener un iniciador así que haya hablado contra la palabra de Dios desde los inicios mismos de su reforma. Sin embargo, el señor Oseguera ha llegado a decir que uno no puede decir que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Pero resulta que el propio Lutero lo refuta diciendo, nosotros mismos, es decir, los protestantes, encontramos difícil refutarlo, especialmente desde que concedemos como debemos conceder que bastante lo que dicen, o sea, los católicos, es verdad y que hemos recibido la Sagrada Escritura de ellos. Fin de cita. Al menos Lutero tuvo la honestidad de reconocer que recibió la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Tendrán la misma honestidad Gutiérrez y Oseguera? Parece que a ellos les gusta la leche, el canon del Nuevo Testamento, pero no les gusta la vaca, la Iglesia Católica. Más bien deberían imitar la honestidad del académico protestante Philipp Schaff, uno de los mayores expertos en historia de la Iglesia, quien reconoce que los concilios de final del siglo IV, cito, fijaron el canon católico de las Sagradas Escrituras, siendo que dicha decisión recibió la aprobación de la sede romana, y este canon permaneció inalterado hasta el siglo XVI y fue ratificado por el Concilio de Trento. De modo que, cito, el protestantismo retuvo el canon del Nuevo Testamento de la Iglesia romana. Fin de cita y fin del debate. De este modo, lo cierto es que a lo largo de diversos pronunciamientos, por medio de distintos niveles de magisterio, la Iglesia Católica es la única que ha logrado proclamar el canon del Nuevo Testamento como una lista infalible de libros infalibles. Los protestantes no pueden lograr tal cosa, aunque les demos 10.000 siglos.
solo pueden tener una lista falible. Y yo quiero la solidez católica de una identificación infalible, no el desastre protestante de una identificación meramente falible. Es más, en el marco protestante hasta se ha llegado a decir el absurdo de que el canon está abierto. Entonces, ustedes eligen si ser ese hombre sensato que construyó su casa sobre la roca o ser aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y fue un gran desastre. Mateo 7:27. Yo no quiero ese desastre protestante. Vengan, hermanos, a la solidez católica. ¿Cuánto tiempo me queda, Hugo? 1 minuto 30 segundos. Perfecto. Entonces, repasando, lo que tienen que responder Gutiérrez y Oseguera, como mínimo, para no fracasar en este debate, es, uno, que la sola escritura no permite una identificación infalible de la escritura. La propia escritura no explicita su propio canon. Número 2, que la identificación del canon no es una cuestión de descubrimiento fácil o automático que puedan resolver simplemente aplicando ciertos criterios y ya. Hay muchas dificultades ahí. Tercero, tienen que reconocer o ser capaces de responder sobre el fracaso de los criterios protestantes para una adecuada identificación del Nuevo Testamento. Y tendrán que responderme sobre las 5 dificultades que planteé en torno a Tercera de Juan. 1 minuto. En cuarto lugar, tendrán que interactuar con el hecho de que la identificación del canon neotestamentario debe hacerla infaliblemente la Iglesia, con silogismo presentado. Y lo demás de los argumentos. Gracias. Muchas gracias, Dante. Te quedaban 40 segundos, pero vamos a seguir entonces adelante con disculpa, me habías dicho 1 minuto. No tiempo. Sigo No te rapidísimo, entiendo. entonces los otros, en el tiempo que me queda rapidísimo, Okay. voy a cerrarlo. Entonces, Okay. lo quinto que tienen que responder es que al no aceptar una identificación infalible por parte de la Iglesia, el protestantismo se queda con un desastre de solo poder tener una lista falible de libros infalibles. En sexto lugar, tendrán que interactuar con el problema del protestantismo con la historia y el canon, siendo que los concilios que hicieron una identificación oficial del canon neotestamentario son concilios distintivamente católicos. Los protestantes no estaban allí. Y en séptimo lugar, en consecuencia, tienen que interactuar con el hecho de que al final de cuentas los protestantes le deben el canon neotestamentario a la Iglesia Católica. Toman leche gracias a la vaca. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Dijimos que íbamos, por lo que entendí, Pastor Eduardo, vamos a comenzar con el licenciado Oscar. 10 minutos, ¿correcto? Voy a tener aquí, licenciado, ¿usted está listo? Voy a contar hasta 3 y cuando... Sí, estoy listo. ¿Ya? Vamos. ¿Me dice cuando comience? Adelante. Bueno, distinguidos miembros de la audiencia católica y evangélica, honorable moderador, amado hermano y compañero pastor Eduardo Gutiérrez y muy especialmente usted, Dante Urbina. Pues sean todos bienvenidos a esta disertación contundente y definitiva, cuyo único propósito es demostrar sin atenuantes ni concesiones que la Iglesia evangélica jamás requirió de una Roma infalible para el reconocimiento y la fijación del canon del Nuevo Testamento. Primer punto, planteamiento de la carga de la prueba. Nuestro ponente planteó el tema de este debate, por lo que la mayor carga de la prueba recae sobre él. Escuchemos sus palabras. Abro cita. Se requiere de la Iglesia Católica como infalible para garantizar una adecuada identificación del Nuevo Testamento. Cierro cita. Esta tesis es autoexigente. Antes de que Roma pueda ser considerada indispensable, debe demostrarse que ella es infalible. De no probarse esa infalibilidad, Roma no sería más que un actor histórico entre otros, sin ningún carácter imprescindible. Por lo tanto, señor Urbina, nuestro planteamiento es claro. Pruebe usted primero, de manera irrefutable, que la Iglesia Católica posee la infalibilidad que reclama. Solo entonces podremos discutir si su intervención fue imprescindible para fijar el canon. Pregunta clave. ¿Puede Roma demostrar con hechos y testimonios que su magisterio infalible existió siempre y en todo lugar antes de los concilios ecuménicos? Punto número 2. El verdadero objeto de este debate. Este no es un debate sobre la contribución de Roma como el actor histórico, ni sobre la simple confiabilidad de la tradición apostólica. El punto central es la infalibilidad de Roma. Por ello, rechazamos cualquier argumento que intente deslindar el concepto de tradición apostólica de la infalibilidad eclesial. Exigimos que toda cita teológica o histórica incluya la mención expresamente de la infalibilidad.
Descartamos de antemano las opiniones que presenten a Roma como guardianes, sin demostrar su carácter infalible. Punto número 3, la infalibilidad, un don tardío. Nadie puede reclamar autoridad suprema sin antes haber probado su carisma. Y Roma lo hizo 1200 años tarde. El catecismo en el numeral 120 afirma: la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las escrituras. Cierro cita. En este numeral, Roma reconoce que recibió el canon, no que lo dictó. Si la infalibilidad conciliar hubiese sido necesaria, esta debería manifestarse desde los primeros siglos. Sin embargo, los concilios que definieron el canon, la Odisea, Hipona, Cartago, no se pronunciaron sobre la infalibilidad, sino sobre recepción y confirmación. A la luz de la historia, la verdadera conciliación dogmática del canon no ocurrió hasta el siglo de Trento, en el siglo XVI, hasta el concilio de Trento en el siglo XVI, casi 15 siglos después de Cristo. ¿Cómo puede afirmarse que Roma era infalible cuando su voz decisiva para el canon solo resonó de forma dogmática en 1546? Punto número 4. La tradición apostólica, competencia suficiente. La evidencia muestra que mucho antes de Trento, el Nuevo Testamento ya se consideraba escritura en las principales ramas del cristianismo. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de Atanasio. En su carta 39, carta festal, Atanasio presenta la lista de 27 libros tal como hoy la conocemos, sin invocar infalibilidad papal. Esto demuestra que la tradición eclesial, no un magisterio infalible, fue suficiente para el reconocimiento del canon. Consenso preconciliar. Los líderes de las iglesias de Roma, Antioquía y Alejandría utilizaban los mismos escritos sin necesidad de un decreto infalible. Los primeros cristianos, guiados por el Espíritu Santo, evaluaron y aceptaron los libros por su dinámica interna, sus méritos teológicos y su uso litúrgico. Merrill Tenney, un académico, en su libro Nuestro Nuevo Testamento, publicado por la editorial Portavoz, dice lo siguiente, abro cita: los concilios que discutieron el canon tuvieron lugar hasta el IV siglo, tiempo por el cual el Nuevo Testamento ya se había convertido en las escrituras de la iglesia. Por otro lado, González dice lo siguiente en su libro La Biblia en la Iglesia Antigua, publicado por Grand Rapids, en la página 27, dice: el canon no fue el resultado del juicio arbitrario de alguna persona ni definido por un voto conciliar, sino de un proceso largo y lento que condujo a un consenso. Cierro cita. Punto número 5. La Reforma, actor decisivo, no simple heredera. Un sello tardío de Trento no convierte en origen lo que ya era universal. Martín Lutero, con su audacia reformadora, fijó el canon de los 27 libros antes de Trento sin recurrir al papado. La Reforma obligó a Roma a dogmatizar lo que ya existía en la práctica, el reconocimiento unánime de las escrituras desde el siglo IV. Al cuestionar los libros como Santiago, Lutero demostró que el canon se discierne, no se impone ciegamente. Pregunta: ¿acaso necesitamos de un decreto supremo para leer y proclamar lo que ya miles de congregaciones, guiadas por el Espíritu Santo, habían aceptado y venerado? Punto número 6. La infalibilidad no era requisito. Roma nunca probó su infalibilidad universal antes del medievo tardío. La tradición apostólica, respaldada por el Espíritu y por el uso litúrgico, fue más que suficiente para fijar el canon. La Reforma, lejos de ser mera heredera, subrayó la suficiencia de las escrituras y el consenso histórico sin depender de un magisterio infalible. Por lo tanto, exigir infalibilidad para demostrar infalibilidad es un sofisma que la historia y la tradición apostólica desmontan con sencillez de la verdad. Es de esperar también que mi contrincante invoque la autoridad del magisterio, la primacía petrina y los padres de la iglesia para respaldar la infalibilidad romana. Sin embargo, estos recursos caen en inconsistencias decisivas. Circularidad magisterial, por ejemplo. La Iglesia Católica apela a su propia definición de infalibilidad para fomentar su exigencia. Roma es infalible porque el magisterio lo declara. Este razonamiento es un círculo vicioso, presupone la conclusión que pretende demostrar. Un argumento sólido debe partir de hechos externos, no de decretos internos. Otra cosa, Petrine Primacy versus praxis histórica. Se alega que la sucesión apostólica en Pedro otorga a Roma una autoridad única.
No obstante, los primeros cristianos reconocen la autonomía regional. Antioquía, Alejandría y Jerusalén adoptaron simultáneamente los mismos libros sin esperar decreto romano. Si el primado petrino hubiese sido práctico, Roma habría fijado el canon antes del concilio de Nicea en el 325, pero no lo hizo. Testimonios de los padres de la iglesia. Muchos padres, como Ireneo y Orígenes, difieren en el número de libros válidos. Algunos citan textos apócrifos en sus sermones. Si Roma fuese infalible, jamás habría existido tal diversidad. Fue la praxis litúrgica, no la declaración eclesiástica, la que unificó la forma orgánica del canon. Conciliaridad tardía. Los dogmas de infalibilidad y el canon se definieron únicamente en el siglo XVI. Tras la Reforma, concilios anteriores, Hipona, Cartago, no invocaron infalibilidad, sino consenso colegiado. ¿Cómo puede afirmarse que Roma fue infalible antes de proclamarse infalible? Suficiencia del Espíritu Santo. La verdadera garantía del canon no reside en un documento conciliar ni en una voz de un papa, sino en una obra del Espíritu Santo que guía a cada comunidad a reconocer la escritura genuina. La convergencia histórica de comunidades dispersas demuestra que la inspiración y recepción apostólica bastaron sin mediación dogmática. En definitiva, la Iglesia evangélica no necesitó de una Roma infalible para construir el canon del Nuevo Testamento. Basta recordar que la autoridad primera y decisiva la tiene la Escritura misma, reconocida por la tradición viva y por la voz unánime de los creyentes, guiados por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Así es de que mi oponente en esta noche tiene la carga de la prueba y tiene que probar que se necesitó de una iglesia infalible para hacer el canon del Nuevo Testamento. Bueno, y hasta ahí lo voy a dejar con mi exposición. Tiene un minuto, si lo quiere aprovechar, y si no... Se lo podemos dejar al pastor si gusta. No sé, Dante, ¿tú qué opinas? Porque esa no era la regla, pero... Bueno, ok, sí, se me da flexibilidad con que pueda toser y cosas así. Ok, entonces, pastor tiene 11 minutos a partir de el momento en que cuente yo hasta 3. ¿O quiere decir algo antes de comenzar? No, solamente yo poner mi cronómetro aquí para estar también yo mirando el tiempo. Ok, cuando tú quieras. Ok, lo siento un poquito alto en el audio, pero está bien. Ok, vamos. 1, 2. ¿Quiere intentarlo nuevamente? Porque lo sentí como muy alto su audio. ¿Así está bien? Ya está mejor, creo yo. Sí. Ya, ok, perfecto. Entonces tiene 11 minutos, pastor, cuando cuente a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok. Bien, comencemos. Bueno, nuestro oponente Dante hizo lo imposible para quitarme a mí la mitad del tiempo, exigiéndome colocar a otro compañero conmigo en el debate, lo cual yo no necesitaba, pero ni aún así le saldrá bien. Vamos a iniciar la exposición. David Álvarez Cineira, de la Universidad de Navarra, en su libro La formación del Nuevo Testamento 2015, escribió, cito: pero debería ser bastante obvio que la iglesia institucional no tenía históricamente ni podía tener teológicamente afán por crear la palabra de Dios. Cualquier actividad de este tipo tendría que ser calificada como sectaria. La evidencia de la historia muestra que la iglesia llegó a reconocer que las escrituras del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento fueron creación de Dios. Pero dejemos que el teólogo más relevante de este debate, contra quien Dante Urbina ni se atrevería a enfrentarse, explique si el canon surgió por un carisma infalible o por criterios lógicos, porque hoy Dante va a tratar de menospreciar los criterios lógicos, se los estoy diciendo, y va a tratar de decir que no sirven de nada. Pero vamos a ver qué dice este gran teólogo. Dante Urbina, en su libro ¿Cuál es la religión verdadera?, afirma, cito: así, por ejemplo, a diferencia de los evangelios canónicos, en donde los autores apenas señalan su autoría o la hacen de modo muy escueto, en los evangelios apócrifos se enfatiza mucho en la presunta autoría por parte de algún apóstol o miembro distinguido de la primera comunidad cristiana, lo cual lleva a la sospecha
de fabricación interesada pro autolegitimación. Y también el estilo da lugar a sospecha, pues a diferencia de los evangelios canónicos, que son bastante sobrios, en los apócrifos se exageran y adornan perceptiblemente los hechos y o milagros de Jesús. Así que escuchen esto. Lo arbitrario, es decir, que la iglesia hizo una selección arbitraria del canon, que es lo que hoy él está defendiendo aquí, pues los canónicos y apócrifos no están en situación de igualdad respecto de su, escuchen, criterios que él va a intentar echar por el suelo hoy. Fiabilidad histórica, es decir, apostolicidad, incluso teológica, y por tanto lo coherente, así que hoy él va a ir contra lo coherente, es discriminar entre ellos, separando el trigo de la paja. Ahora sí se acabó el debate. Argumento. Atanasio en su carta 39 del 367 enumera íntegramente los 27 libros, pruebas fehacientes de una tradición consolidada, lo que refuta de raíz cualquier pretensión de origen eclesiástico exclusivo. Como bien dijo mi amigo Dantes, aún yo podría haberme inspirado en la historia, así que la tradición en ciertos momentos actuó consecuentemente con el poder de Dios. Argumento, dogmatización tardía en el siglo XVI. El Concilio de Trento, 1546, definió el canon como dogma, 1200 después de Atanasio. Años después de Atanasio. Antes de Trento, ni el Papa ni los obispos tenían obligación canónica unificada a declarar dogma sobre algo ya universal. No lo convierte en origen solo en clausura tardía. Argumento, se aleja infalibilidad para corregir errores de esa misma infalibilidad. Un principio que requiere de sí mismo para demostrarse es lógicamente imposible. Toda corrección histórica denota falibilidad previa y él lo va a probar en todos sus argumentos, va a hablar sobre las discusiones que existieron. Conclusión irrefutable, los que exigen infalibilidad para validar el canon practican la más absoluta soberana de las falacias. Argumento, la iglesia primitiva, no Roma constantiniana, legó la colección de libros. Roma heredó, sistematizó y divulgó, pero no inventó, ni inspiró, ni canonizó esos textos. Y era lo que Martín Lutero estaba reconociendo. Conclusión irrefutable, la dependencia cultural no prueba dependencia doctrinal infalible. Al revés, revela continuidad histórica, lo cual ni yo ni mi hermano negamos. Argumento, analogía con la tradición judía. El Antiguo Testamento fue heredado de Israel según Sanedrín infalible reconocido. Romanos capítulo 3 dice que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Si la cristiandad exigiera concilio infalible, autoridad infalible, habría ignorado los escritos judíos. Por lo tanto, hoy tenemos a Dante tratando de refutar lo que pensaron los primeros cristianos. La adopción del Antiguo Testamento muestra que basta la tradición para fijar escritura. Conclusión irrefutable. Pretender autoridad infalible humana es negar el modelo mismo que la iglesia primitiva siguió, porque ellos no exigieron lo que hoy Dante nos exige, ni esperaron infalibilidad judía de ninguna forma. Argumento demoledor, Jerónimo y la ignorancia romana. Jerónimo tuvo que dejar Roma para hallar el orden canónica auténtica en manos griegas. Cito el prólogo de Jerónimo, que cita Thomas Caldwell, Universidad de Milwaukee. El orden de las 7 epístolas que se llaman canónicas no es el mismo entre los griegos, que mantienen la recta fe, y el que se encuentra en los códices latinos, donde Pedro, siendo primero entre los apóstoles, ocupa también el primer lugar. Miren cómo Roma había tergiversado el canon entre las epístolas, pero así como hemos corregido hace tiempo el orden de los evangelistas conforme a la verdad, así con la ayuda de Dios hemos restituido estas epístolas a su propio orden. La primera de ellas, una de ellas es Santiago, los 2 de Pedro, 3 de Juan y una de Judas. Fin de cita.
Como ven, Jerónimo tuvo que arreglar el desastre que tenía la supuesta iglesia infalible del supuesto sucesor de Pedro, usando la tradición de los griegos. Si Roma fuera infalible, esos manuscritos griegos no hubieran sido necesarios. Conclusión irrefutable: una tradición capaz de errar en su epicentro, es decir, en Roma, no puede erigirse como infalible faro de la verdad. ¿Cómo erraría la propia Roma si ella era el centro del catolicismo? ¿Cómo sería infalible el catolicismo si la ciudad de sus papas no lo era? Argumento: en 1522 Lutero distingue libros veros y de reputación distinta antes de Trento. Es decir, Lutero actuó por consenso patrístico y no recibió ciegamente un canon. 24 años después, Trento solo ratificó lo que él ya había publicado con carácter de norma. Tú mismo, Dante, admitiste que se usaron criterios lógicos de autoría, ortodoxia y datación. La lógica humana es falible, pero tú hoy vas a acusarnos a nosotros de lógica humana falible cuando tú dijiste que se usó lógica humana falible, y te tengo en audio porque también diste una clase sobre el canon. Aquí te tengo grabado. Si quieres te pongo el audio. Por definición y sesgos, un proceso basado en lógica selectiva desbarata cualquier pretensión de infalibilidad. Hoy Dante nos va a nosotros a poner en el banquillo de los acusados que nosotros tenemos que probar que esos criterios son válidos. No es necesario, porque ya Dante lo probó en sus propios libros y en sus propios videos. Israel en el antiguo pacto apostató, como Roma también apostató, pero Dios guardó la palabra de Dios. Así está en Segunda de Reyes 22:8, cuando encontraron el libro de la ley medio lleno de polvo allí en el tesoro del templo. Conclusión irrefutable: la iglesia no confiere inspiración a las escrituras, solo las reconoce. Por tanto, debemos la Biblia a la inspiración divina, no a un acto de poder institucional. Históricamente, Urbina no puede probar que existió un momento donde el Papa o un concilio ecuménico fijó un canon usando infalibilidad antes del siglo XVI. ¿Cómo entonces los cristianos confiaban en el Nuevo Testamento? ¿Cómo entonces los padres de la iglesia citaban el Nuevo Testamento si ninguna autoridad les había dicho, infalible autoridad, esto es palabra de Dios? Entonces él dice que nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos infalibilidad cuando los primeros cristianos no lo hicieron. No, nosotros no tenemos la fe de Roma, sino de aquellos primeros discípulos. Voy por el minuto 9. Ok, dice: por lo tanto, concluimos que la posición de Dante carece de historicidad, de apoyo en la misma doctrina romana, porque vemos cómo mi hermano Oscar cita el catecismo, el catecismo, donde dice que la tradición apostólica, es decir, la apostolicidad, enseñó a la iglesia cuáles son los libros. Pero hoy nuestro amigo y perdedor de este debate, Dante Urbina, va a decir que la apostolicidad no es un criterio bueno para canonizar. Yo creo que hemos sido claros los dos, a pesar de que Dante me quitó la mitad de este debate, pero creo que es suficiente para haber introducido contundentemente mis argumentos, y también mi hermano Oscar fue sumamente contundente. Aquí termino. Tiempo. Gracias. Fueron 10 minutos 45 segundos. Le quedaban 15 segundos, pero entonces vamos a seguir. Vamos a entrar en la fase de refutaciones. Primero va a tener Dante Urbina 12 minutos para responder, y luego le vamos a dar la palabra al licenciado por 6 minutos y luego al pastor Gutiérrez por 6 minutos. Dante, voy a contar hasta 3. Cuando tú me digas 3, 2, 1 y ahí yo inicio. 3, 2, 1, adelante. Es impresionante lo que ha pasado aquí. Gutiérrez se ha llenado la boca diciendo una y otra vez, conclusión irrefutable. A su vez, Oseguera comenzó diciendo disertación contundente, pero ellos están en un debate paralelo. ¿Dónde están sus conclusiones irrefutables, que les voy a pasar a refutar? ¿Y dónde está su disertación contundente? Tienen una disertación dispersa y muy desordenada. Ni siquiera se pudieron poner de acuerdo entre los dos. Por otra parte, Gutiérrez dice, el perdedor de este debate. Pero son ustedes los que han caído en un gigantesco fracaso. Porque contrariamente a la idea que les quiere vender Oseguera cuando citó mis palabras, en términos de que yo tengo carga de la prueba,
Sí, yo afirmé que yo tengo la carga y la prueba, pero en el mismo video, unos minutos más adelante, digo que ellos también tienen carga de la prueba en el sentido de que si no van a apelar a la Iglesia Católica, tienen que demostrarnos cómo reconstruyen infaliblemente el canon del Nuevo Testamento apelando a los criterios. Pues bien, Gutiérrez comienza diciendo, y voy a ocuparme primero de Gutiérrez porque ese era el esquema que inicialmente se había planteado. Si ustedes quieren cambiarlo a última hora, pues ya es asunto suyo. Gutiérrez comienza diciendo, Dante hizo hasta lo imposible para quitarme la mitad del tiempo. No, Pastor Gutiérrez, lo que pasa es que usted hizo muchas cosas que llevaron a que no se lo pueda considerar como un ponente para un debate de 1 a 1. Pero yo le tengo que, pues, agradecer mucho de que se haya presentado este debate, más aún considerando que falta menos de un mes para el fin del mundo. En su canal, el pastor tiene una miniatura donde dice, fin del mundo, 12 de agosto. Entonces, el pastor dio tanta importancia a este debate que en la miniatura de su canal le ha llamado el debate del siglo, que se presentó faltando solo un mes para el fin del mundo. ¿Ya ve por qué no lo considero una persona seria y por qué le tuve que requerir el requisito que le puse? Así que no venga a distorsionar las cosas. Y hablando de distorsionar, tiene un gran problema usted cuando pasa a citar mis libros, que yo conozco mis libros. Entonces, el pastor Gutiérrez plantea como que yo me hubiera refutado a mí mismo porque diciendo que la selección del canon no fue arbitraria, entonces yo estoy diciendo que se puede reconstruir el canon del Nuevo Testamento. Pastor Gutiérrez, le reto, muéstreme en qué parte de este libro o de este libro yo digo específicamente que con esos criterios se puede reconstruir del todo infaliblemente el canon del Nuevo Testamento. Que los criterios puedan ser útiles, yo no lo niego. Yo no digo que los criterios sean una basura, como usted sí dijo respecto a la tradición, pero los criterios por sí mismos no dan una identificación infalible. Lo que yo estoy haciendo es una argumentación histórica simplemente para algunos documentos del Nuevo Testamento. Muéstreme dónde, por ejemplo, discuto la canonicidad tercera de Juan. Usted está sacando totalmente mi libro contexto. Entonces, el pastor Gutiérrez hizo una cita mía donde yo distingo entre los evangelios que están bien garantizados versus los apócrifos, diciendo que enfatizan mucho a su autor y que tienen un lenguaje engañoso. Perfecto, pastor Gutiérrez, pero ¿en qué parte de mi discurso de apertura en este debate me vio apelando al evangelio de Tomás o el evangelio prohibido de Judas o algo así? Los casos a los que yo apelé no es a evangelios apócrifos, que es de lo que estoy hablando en mi libro, sino a casos de documentos que los primeros cristianos sí tuvieron dudas sobre si eran o no canónicos, como Primera de Clemente, la Didaché, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé, que de hecho el más importante académico de la historia del canon, Lee Martin McDonald, señala que esos libros no canónicos fueron más citados por la iglesia primitiva que Según de Pedro, Tercera de Juan y Filemón. Entonces yo no estoy menospreciando los criterios, simplemente estoy diciendo lo mismo que dice Lee Martin McDonald, que no basta solo con ellos para dar una identificación infalible del canon. Pero la frase más pintoresca de este debate es cuando Gutiérrez dijo, basta la tradición para fijar la escritura. Lo copié recontra grande, porque como mostré en mi discurso de apertura, Gutiérrez dice que la tradición es una basura. Entonces la frase de Gutiérrez se traduce a que basta la basura para fijar la escritura. De todas maneras muestra que solo tendría una base falible para el canon del Nuevo Testamento. Luego, esto ya está refutado. Hace una gigantesca falacia de hombre de paja cuando me cita un académico que dice, la iglesia institucional no tenía afán por crear la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que la iglesia crea la palabra de Dios, sino que identifica, pero de modo infalible. En cambio, usted como protestante solo tiene una identificación falible. Y el máximo fracaso de Gutiérrez y Oseguera en este debate es que ni entre los dos juntos han podido demostrar cómo reconstruyen infaliblemente el canon del Nuevo Testamento. Se pusieron a cuestionar los concilios católicos, diciendo que hubo que esperar durante pues hasta 1545 para que recién los católicos tengamos un canon. Disculpe, pero acá tenemos un serio problema. Los católicos podemos haber tardado un tiempo en la identificación infalible del canon o la proclamación infalible del canon, pero ustedes los protestantes, ni aunque les demos los 10.000 siglos de toda la historia o la eternidad, pueden llegar a eso. Entonces, son ustedes los que están en un desastre. Me citaron el Catecismo de la Iglesia Católica, eso me lo citó Ceguera, el numeral 120, en términos de que se usó la tradición apostólica para discernir los libros. Y luego Ceguera dice que en el Catecismo lo que se está diciendo es que simplemente Roma reconoce. Lo que está diciendo es que Roma discierne. Discierne significa algo que no es sencillo, que no es automático, que no es simplemente reconocer. Luego,
Otra gigantesca falacia de Gutiérrez es cuando dice: el Antiguo Testamento fue heredado del pueblo de Israel por los cristianos sin un Sanedrín infalible. Permítame informarlo con el académico protestante Albert Sandberg, PhD por la Universidad de Harvard, que dice que la iglesia de los tiempos de, el judaísmo de los tiempos de Cristo, cito, fue un judaísmo sin canon. La iglesia heredó escrituras del judaísmo, pero no un canon. De hecho, usted me cita Romanos 3:2 cuando Pablo escribe que la palabra de Dios ha sido confiada a los judíos. La pregunta es, ¿a cuáles judíos? ¿A los judíos cristianos? ¿A los judíos de la diáspora? ¿A los judíos esenios? De hecho, la enciclopedia judía dice que los judíos cerraron su canon en la tercera sección bien entrado el siglo II después de Cristo, bajo el cual no tienen ninguna autoridad. Luego, vamos a ocuparnos un poquito más de Oseguera. Dice Oseguera que yo tengo que probar la infalibilidad para recién reclamarla en este debate. Por favor, ¿no escuchó mi discurso de apertura? En el cuarto argumento, di un argumento en 3 pasos que lleva a la siguiente conclusión. Por lo tanto, la Iglesia Católica debió ser infalible en su identificación del canon del Nuevo Testamento. Yo no necesito un argumento externo, previo a este debate o fuera de este debate. Mientras ustedes no refuten el argumento que presenté, siguen en fracaso en este debate. Luego, dice Oseguera, el punto central aquí es la infalibilidad de Roma. No, el punto central aquí es la justificación del canon del Nuevo Testamento. En mi caso, yo como católico apelaré, sí, al tema de la infalibilidad, pero ustedes también tienen carga de la prueba y han fracasado totalmente en eso. La Iglesia Católica les hizo la tarea y ustedes no están haciendo la tarea. Luego, dice Oseguera, los concilios de final del siglo IV no fueron infalibles, hubo que esperar hasta Trento. Infórmese un poquito más. El concilio ecuménico de Florencia, ya antes de Trento, había fijado dogmáticamente el canon con los mismos libros de Trento. Y por otra parte, en la Enciclopedia Católica se indica que los padres de Trento basaron su decisión en concilios previos. Incluso el académico protestante Philip Schaff refiere que los concilios de finales del siglo IV dieron un canon que permaneció inalterado hasta el siglo XVI. Luego, dice Oseguera que el Nuevo Testamento ya se consideraba como escritura, como prueba la lista de Atanasio. Y lo mismo apeló Gutiérrez. Tienen un gigantesco problema porque Atanasio en su lista omite el libro de Esther. Entonces, por más de que haya acertado en listar los 27 libros del Nuevo Testamento, no fue una declaración infalible. Simplemente están apelando a un hombre falible como Atanasio para este reconocimiento. ¿Qué tal fracaso en este debate? Y por otra parte, dijo Oseguera, los de Alejandría usaban los escritos sin necesidad de una declaración católica. Infórmese más con los académicos, por favor. La académica Eugenia Constantinou dice que la opinión de Atanasio Alejandría sobre los 27 libros del Nuevo Testamento simplemente fue una opinión más entre otras y siguió habiendo discusión en la misma iglesia de Alejandría. Luego, me citan a un académico que dice que el canon no fue resultado de un juicio arbitrario, sino de un proceso lento. ¿En qué momento yo estoy diciendo que es un juicio arbitrario? La Iglesia Católica ciertamente usó criterios, pero no bastan los solos criterios, sino que se requiere una infalibilidad en la aplicación de los criterios. Si no, ustedes se quedan en su desastre protestante de tener el canon simplemente como una lista falible de libros infalibles. Yo no quiero ese desastre. Se los dejo a ustedes. Luego, Oseguera llegó a decir, Lutero fijó el canon de 27 libros antes de Trento. Oiga, me pareció escuchar eso, pero eso es un absurdo porque luego dice, y al cuestionar libros como Santiago, muestra que el canon se discierne. Pero le pregunto, señor Oseguera, y también se la traslado a Gutiérrez, ¿el discernimiento que hizo Lutero fue falible o infalible? Luego, dice Oseguera, la infalibilidad guía a cada comunidad a reconocer la escritura genuina. La iglesia evangélica no necesitó de Roma. ¿Y dónde estaban ustedes en los 10 primeros siglos? Por otra parte, Gutiérrez llegó a decir que Lutero aceptó el canon por consenso patrístico. ¿Cuál consenso patrístico? En mi discurso de apertura le he mostrado documentadamente muchas fluctuaciones de las opiniones patrísticas sobre el canon, y de hecho Gary Michuta reporta que en términos de citas de los deuterocanónicos, el 98% se inclina a firmarlos como escritura. Ese sería más el consenso patrístico, no lo que hizo Lutero. Por cierto, les traslado la pregunta. Cuando ustedes los protestantes decidieron quitar 7 libros del canon, ¿esa decisión que tomaron la hicieron de forma falible o infalible? Quisiera ver qué es lo que dicen. Luego, dice, Dante, Gutiérrez me dice lo siguiente, Dante, admitiste que se usaron criterios y eso es lógica humana falible. Disculpe,
Pero cuando se trata de la discusión histórica, sí, los criterios son falibles. Pero ya cuando se trata del libro teológico sobre la Iglesia Católica, se requiere de una iglesia columna y pilar de la verdad, primera de Timoteo 3:15, que haga una aplicación infalible de esos criterios. Gracias a la Iglesia Católica tenemos el canon como una lista infalible de libros infalibles y no su desastre protestante de simplemente una lista falible. A tal punto que incluso los autores protestantes, Un minuto, Barclay Dante. y Ramsay, han llegado a decir, esta decisión final no se originó únicamente a nivel humano. O sea, la decisión final sobre el canon no se originó únicamente a nivel humano, según académicos protestantes. Así que cuando Gutiérrez quiere minimizar el asunto diciendo, la iglesia solo reconoce la escritura, yo no estoy diciendo que la iglesia crea la escritura de la nada, pero la pregunta es, cuando la iglesia reconoce la escritura, ¿la reconoce de forma falible o infalible? Eso es lo que ustedes olímpicamente han ignorado en este debate y han fracasado en la reconstrucción del canon neotestamentario. Si venían de dos, tenían que generar un doble de argumentos, no un doble fracaso, por favor. Finalmente, Gutiérrez dice, el magisterio se corrige a sí mismo, así que es falible. Gutiérrez, por favor, entienda la distinción entre niveles de magisterio. Cuando es el magisterio ordinario o no solemne, puede haber correcciones, pero cuando es el magisterio solemne, ahí no hay correcciones. Simplemente se trata de que se informe un poquito más sobre cómo funciona la doctrina católica. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Vamos entonces a pasar a la sección de réplica. Perdón, la refutación. Vamos a la refutación de 6 minutos para el licenciado Ceguera, 6 minutos para el pastor Gutiérrez. Licenciado, si usted está listo, voy a poner mi cronómetro en 0 y a la cuenta de 3, si usted quiere comenzar. ¿Tiene algo para decir? Sí, nada más, deme un minuto. Ok, estoy listo. 3, 2, 1, adelante. Ok, Urbina sostiene que el protestantismo necesita de la Iglesia Católica infalible para justificar el canon bíblico, porque el canon del Nuevo Testamento no está explícitamente contenido en la Biblia. Según él, sin una autoridad externa infalible como el magisterio romano, no es posible tener certeza sobre cuáles libros son inspirados. Y se burla de la idea protestante de que las ovejas reconocen la voz de un pastor en las escrituras y propone que solo la Iglesia Católica puede establecer el canon con autoridad. Ahora, en su refutación, Dante Urbina no presentó una iglesia infalible. En ningún momento, en ninguno de sus 7 puntos, pudo sostener lo que vino a probar en este debate. Lo único que probó fue que había diferentes pensamientos en cuanto a los libros que tenían que pertenecer al canon bíblico, pero nunca presentó en esos escritos, dentro de esas citas académicas, que la iglesia se proclamaba como infalible, por lo cual pues quedó corto, ha perdido completamente la brújula del debate. ¿Ok? Y qué estruendo de Urbina a levantar una torre de papel mojado, porque me ha citado en varias oportunidades y citándome a mí en el pasado sobre lo que yo había dicho. Bueno, tú tienes que pelear con los argumentos que yo estoy presentando en esta noche, no sobre lo que yo dije hace 2 o 3 años, no sobre lo que yo dije hace 2 o 3 meses. Céntrate en mis argumentos, refuta mis argumentos. ¿Acaso tú crees que repetir citas académicas y sembrar confusión con nombres y fechas le da infalibilidad a Roma? ¿Desde cuándo el caos de los primeros siglos convierte al Vaticano en árbitro de la verdad eterna? Urbina quiere hacer pensar al lector, hacer pasar al lector por un túnel de humo. Presenta las dudas y debate sobre el canon en los primeros siglos, como una prueba de que solo una institución romana puede resolver ese misterio. La pregunta es la siguiente: ¿por qué razón se tardaron tanto para definir un canon? ¿Por qué no fue en el primer siglo? ¿Acaso la iglesia del primer siglo enseñaba herejías? ¿Acaso la iglesia del primer siglo no estaba perdida y sin brújula? Pues no, claro que no. Qué paradoja más extraordinaria. El católico quiere hacernos creer que se necesita una decisión infalible del siglo IV para validar los escritos inspirados del siglo I, como si la escritura necesitara de un sello de aprobación vaticano para pues ser la voz del Espíritu Santo. Le lanzo esta pregunta: ¿dónde estaba el Concilio de Cartago cuando Pablo dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios? Segunda de Timoteo 3:16.
¿Dónde estaba la bula papal cuando Pedro se refería a los escritos de Pablo como escritura? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Acaso esos escritos en ese momento no eran palabra de Dios? ¿Se convirtieron en palabra de Dios hasta el siglo IV? ¿El apóstol Pablo enseñaba herejías? Pues según el razonamiento de Dante Urbina, sí. Si el canon fue declarado por la iglesia, ¿por qué los concilios católicos necesitaron 3 siglos para descubrirlo? ¿Es que la palabra de Dios depende del consenso eclesial para existir? ¿Fue el Espíritu Santo incompetente por 3 siglos? ¿Dios no pudo preservar su palabra sin Roma? ¿Fue la verdad divina secuestrada hasta que un obispo la proclamó oficialmente? Bueno, Urbina ridiculiza la idea de que las ovejas de Cristo reconocen su voz, pero olvida que esa precisamente lo enseña Cristo. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Entonces, necesita Dante en los próximos minutos argumentar y ahora sí, centrarse en el debate y presentar de manera contundente que su iglesia, que se necesitó de una iglesia infalible para dictaminar un canon del Nuevo Testamento. Si no lo hace en los próximos minutos, pues habrá perdido totalmente la argumentación, habrá perdido el debate. ¿Ok? El argumento de Urbina no es más que un monumento a la dependencia de los hombres antes de a Dios. Su premisa es que la escritura no puede hablar por sí sola, lo cual es una contradicción contra la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él quiere colocar a la iglesia como madre de la Biblia, cuando es la escritura la que da luz a la verdadera iglesia. La autoridad infalible no es el Vaticano, es la palabra inspirada, preservada y recibida por los verdaderos creyentes, guiado por el Espíritu Santo, no por decretos humanos. Urbina ha quedado desarmado, vencido y ha quedado completamente refutado. Minuto. Dante es intelectualmente ambiguo. Miren lo que cree, miren lo que cree Lee McDonald y cómo contradice la dogmática católica. Dice McDonald lo siguiente: el canon no fue producto de una decisión autoritativa y definitiva de la iglesia. El proceso fue gradual, fluido y sin una autoridad central clara por los siglos. Entonces, en los próximos minutos se necesita Dante Urbina, ahora sí, defender esa iglesia infalible. Si no lo hace, si no presenta citas, si no presenta académicos que hablen de una iglesia infalible en los primeros siglos, habrá quedado corto, habrá perdido este debate. Entonces, le vamos a dar paso a Dante para que él ahora sí, pues haga mejor su trabajo. Adelante. Muchas gracias. 6 minutos. Ahora le corresponde al pastor Eduardo Gutiérrez utilizar sus 6 minutos para mi cronómetro. Dime cuándo empieza. Vaya a encenderlo. Sí. Ok. A la cuenta de 3, regálame un segundito. 3, claro. 2, 1, adelante. Escuchemos a Dante, por favor. Perceptiblemente los dichos y los milagros de Jesús. Así que lo arbitrario es decir que la iglesia hizo una selección arbitraria del canon. Pues los canónicos y apócrifos no están en situación de igualdad respecto a su fiabilidad histórica e incluso teológica, y por tanto los coherentes discriminar entre ellos, separando el trigo de la paja. Se acabó el debate, Dante. Se acabó el debate. A pesar que me quitaste la mitad del tiempo porque sabías que no podías conmigo, aún así no pudiste. Esto es terrible. Vamos a seguir entonces. Bien, ¿cuáles son los argumentos de Dante hoy? Número 1, que la apostolicidad no es suficiente, contradiciendo así el catecismo. Numeral 120, que afirma: la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia que escritos constituyen la lista de libros sagrados. Dessinger 8.3. Segundo argumento de Dante: el apóstol Pablo le dio a Timoteo libros no confiables. ¿Por qué? Porque él dice que no había un canon, no eran confiables, porque no había una autoridad infalible, ¿verdad? Porque Pablo le dijo que toda la escritura, y se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, era inspirada por Dios, es decir, y le dijo que le podían ser útil para ser salvo,
El segundo argumento de Dante es que Pablo aconsejó a Timoteo libros dudosos porque no había una autoridad infalible que los confirmara. Él está diciendo que el canon para nosotros es dudoso porque no hay autoridad que lo confirmen. Entonces, el argumento de Dante es que Pablo aconsejó libros dudosos. Ok, escuchen esto. Escuchen esto. Él dice que los criterios son útiles, pero se necesita infalibilidad. Cuando hay infalibilidad, no se necesitan criterios. Está usando la lógica mal. No es que los criterios sean útiles a la infalibilidad, porque cuando hay infalibilidad no se necesitan criterios. Estás engañando a la audiencia. Usted tiene que escoger entre infalibilidad o criterios humanos. Ambas cosas no pueden ir juntas. Yo dije que la traición es basura, sí, pero él ocultó, que yo lo dije en referencia a ser regla de toda moral y doctrina a lo largo de la historia, porque yo también dije, y él me citó, que yo mismo en la historia pudiera haber sido inspirado en algún momento. Así que la tradición fue inspirada en algún momento, sí, y yo jamás he negado eso. Noten que él dio mis dos citas. Si la unen las dos, se dan cuenta de cómo está mintiendo y cómo está siendo deshonesto. Ok, entonces dice, si hubiera dependido de Lutero, entonces tendríamos un canon menos. Pero ¿acaso él no nos está tratando de probar que nosotros recibimos el canon de la Iglesia Católica? ¿Cómo entonces está diciendo que no? Porque hubo discusión dentro del protestantismo de qué es y qué no es el canon. ¿Estás entendiendo, Dante, cómo te estás contradiciendo en tu argumentación? Él dice que nosotros tenemos que demostrar con la escritura, con la sola escritura, el canon, cuando de ninguna forma la sola escritura es un principio que comprende la lección de los libros. De ninguna manera, porque la sola escritura es simplemente el principio que la escritura es la regla de fe, moral y doctrina. Así tenga 3 libros, así tenga 4, así se completó el canon. Ella es la regla de fe, moral y doctrina cuando eran 5 libros, en el Pentateuco, cuando solamente era el Antiguo Testamento, cuando luego entonces se escribieron las cartas de Pablo y luego entonces cuando se cerró el canon, el principio sigue siendo viable. Usted está lanzando un argumento falaz. Él dice que los criterios de los protestantes al ser humano son falibles, pero espérate, él dice que fueron criterios falibles los que hicieron a la iglesia elegir. No se quiere escuchar el audio, pero ustedes ya lo escucharon a Dante diciéndolo por su propia boca, que la iglesia no simplemente hizo una selección arbitraria. Yo, infalible, elijo este. No, sino que, ¿qué dice la tradición apostólica? ¿Qué dice la doctrina ortodoxa? Un minuto, pastor. Entonces, él se está contradiciendo a sí mismo. Él solo está peleando contra él. Y como dice mi hermano Oscar, él no nos ha probado que la Iglesia Católica es infalible. Lo único que ha hecho es aprovechar que no tengo todo el tiempo para refutarlo y más nada que eso. Pero en realidad probar los puntos de su debate no lo ha hecho, y por sus propias palabras él quedó prendido. Tiempo. Muchas gracias al licenciado y al pastor. Seguimos entonces en la siguiente etapa del debate. ¿Puede cerrar su micrófono, pastor? Un segundito. Oh, sí. Ok, muchas gracias. Les decía que vamos a pasar a la siguiente sección del debate. Es una réplica donde Dante Urbina va a tener 8 minutos para replicar a los argumentos de la posición protestante, y posteriormente vamos a darle 4 minutos tanto al pastor Gutiérrez como al licenciado Oscar Oseguera. Dante, me dices si estás listo. Voy a contar. 8 minutos me dices, ¿no? Son 8 minutos, correcto.
A la cuenta de 3. 3, Ajá. 2, 1. Adelante, por favor. Gigantesco fracaso en este debate. Vienen de a dos. Gutiérrez dice, me recortaste la mitad del tiempo y todo eso, pero siguen en el fracaso de no haber podido reconstruir infaliblemente el canon del Nuevo Testamento con cada uno de los 27 libros, aparte de la Iglesia Católica. No lo han logrado hacer. Pueden decir todo lo que quieran y no pueden tapar ese fracaso. De hecho, Gutiérrez cerraba diciendo, Dante no ha probado que la Iglesia Católica es infalible. Ya, supongamos que es el caso. Ahora, ¿ustedes cómo me prueban la identificación del canon del Nuevo Testamento de forma infalible sin la Iglesia Católica? A ver, ahora los quiero ver, a ver a Gutiérrez y Oseguera. Pero la verdad que a mí me sorprende la ceguera que tienen en no reconocer lo que incluso reconoció Martín Lutero. Esto es que hasta han recibido las Sagradas Escrituras de los papistas. Siguiendo el orden del esquema originalmente anunciado en este debate, me ocupo de Gutiérrez. Gutiérrez reproduce un audio, no se escucha del todo bien, sería bueno que dé la fuente exacta, también donde digo, ¿no? Más o menos. La Iglesia no hizo una selección arbitraria entre canónicos y apócrifos. ¿En qué momento yo he dicho que la selección es arbitraria? ¿En qué momento yo he dicho que la Iglesia simplemente viene con una varita mágica y a documentos meramente humanos de repente los convierte en palabra de Dios? Esa no es la postura católica, no se informó ni lo más básico para venir a este debate. Por ejemplo, el Concilio Vaticano I dice, cito, la Iglesia tiene estos libros por canónicos no porque ella los haya aprobado, sino que tienen a Dios como su autor y han sido confiados como tales a la Iglesia. Entonces la Iglesia Católica en su propio magisterio no dice nosotros con una varita mágica creamos la palabra de Dios. Ustedes están debatiendo con un muñeco de paja. Por tanto, cuando me cita el Detzinger de que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia la lista de libros, eso no me afecta en nada, más bien confirma mi punto, porque en la visión católica la tradición apostólica es infalible y por lo tanto tenemos una identificación infalible, un discernimiento infalible. Luego, dice Gutiérrez que desconoce lo más básico de la lógica cayendo en una gigantesca falacia y falso dilema. Cuando hay infalibilidad no se requieren criterios. ¡Falso! Porque puede ser que se usen criterios, pero estos tengan que ser aplicados de modo infalible. Esta es hasta lógica básica. Luego, Gutiérrez dice, cuando yo dije que la tradición es una basura, lo decía en términos de que sea una regla de doctrina. Pues bien, existe una doctrina que viene de tradición, que es la doctrina del canon del Nuevo Testamento. Entonces, si esa doctrina no viene explícitamente en los propios libros del Nuevo Testamento, viene de tradición y se sigue cumpliendo lo que usted dijo sobre la tradición como basura. Entonces no logra escapar del problema. Dice que yo me estoy contradiciendo de que los protestantes recibieron el canon de la Iglesia Católica porque en el propio protestantismo hubo discusiones sobre el canon, como evidencia el caso de Lutero. No, esto simplemente muestra que ellos reciben el canon de la Iglesia Católica y luego le arrancan libros y dudan sobre los libros, como pasó con el mismísimo Martín Lutero. Es decir, dudaron y arrancaron respecto de lo que recibieron. De otro lado, Gutiérrez dice que la sola escritura es solo un principio que es independiente de qué es lo que sea escritura, podría tener 3 o 5 libros. ¿Y qué tal si alguno de esos libros fuera apócrifo? ¿Qué tal si alguno no fuera un canónico? ¿Qué tal si faltase algún canónico? Hubieran incluido un no canónico, Gutiérrez. No ha resuelto el asunto. Y por otra parte, infórmese un poquito más, la Confesión de Fe de Westminster, antes de hablar de la sola escritura, comienza listando el canon. Así que bajo la propia visión magisterial protestante, aunque entiendo que es pentecostal, la cuestión del canon es antecedente a la cuestión de la sola escritura. Bueno, ya acabé con Gutiérrez. A ver, vamos a ocuparnos un poquito de Oseguera. Dice Oseguera, Urbina sostiene que el protestantismo necesita de la Iglesia Católica. Disculpa, lo dice Lutero. Anda, peleate con Lutero. Lutero, hazte cargo. Dice Oseguera, en ninguno de sus 7 puntos Dante probó una iglesia infalible. Ese argumentillo lo ha repetido Gutiérrez. Pero ustedes no han interactuado hasta ahora en nada con el silogismo que yo presenté en mi cuarto argumento y que lleva a la conclusión de una iglesia infalible precisamente para la identificación del canon del Nuevo Testamento. Como ustedes no quieren aceptar eso, solo se quedan con el fracaso o doble fracaso, porque vinieron de 2, doble fracaso protestante de no poder reconstruir el canon como una lista infalible de libros infalibles. Dice Oseguera, Dante, no está bien que te pelees con lo que yo dije en el pasado. Oye, Oseguera, entonces anda, quéjate de Gutiérrez, de que está reproduciendo audios míos del pasado. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Doble estándar allí? Quéjate de Gutiérrez en tu siguiente turno para que seas coherente. Luego, dice Oseguera, ¿acaso la iglesia del primer siglo andó sin brújula? ¿Acaso fue la iglesia incompetente por 3 siglos? Les recomiendo informarse más desde fuentes académicas, que soy yo el que principalmente está citando, el libro Before There Was a Bible, de Lee Martin MacDonald, es decir, antes de que hubiese una Biblia.
Y Lee Martin McDonald refiere que antes de que hubiese un canon completo que puedan disponer de modo más generalizado los cristianos, se guiaban principalmente de los obispos y de la tradición. Pero segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice, en el primer siglo, permanezcan ustedes en las cosas que le hemos dicho de viva voz o por carta. Así que por medio de la tradición en la visión católica, se puede también permanecer en el depósito de fe, sin problema. Luego, Gutiérrez y Oseguera me trajeron el pasaje 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿No se dan cuenta de que se metieron un gigantesco tiro en el pie? Porque justo en el versículo anterior dice a Timoteo, desde niño conoce las sagradas escrituras. ¿Cuál era la escritura que conocía desde niño Timoteo? ¿El canon completo de 27 libros del Nuevo Testamento? No. Así que su argumento es irrelevante para el debate, pero encima es un balazo en el pie porque Timoteo sería de habla griega y por tanto la versión que habría conocido sería la versión griega del Antiguo Testamento o Septuaginta, que incluye libros deuterocanónicos que ustedes no tienen en su canon. ¿Qué tal fracaso protestante? Ay, por cierto, hasta ahora no han dicho ni pío sobre si cuando se les ocurrió quitar 7 libros del Antiguo Testamento, esa decisión fue falible o infalible. Luego, Oseguera dice, Dante se burla de mi frase de que las ovejas de Dios reconocen su voz, pero es una frase de Cristo. Yo no me estoy burlando de la frase de Cristo, sino lo que yo estoy identificando es el absurdo de la inferencia que tú haces a partir de la frase de Cristo. Una cosa es con el corazón judíos que identifican y siguen a Cristo, y otra cosa es que cada uno se sabe los 27 libros del Nuevo Testamento automáticamente. Eres tú el que está haciendo gigantesca eisegesis del pasaje. A ver si entre los dos se ayudan un poquito. Luego, dice Oseguera, la premisa de Dante es que la escritura no puede hablar por sí sola. ¿Cómo está esto? El Evangelio de Lucas, en Lucas 1, del 1 al 3, se presenta a sí mismo no como, oh, yo soy revelación de Dios, sino se presenta como diciendo que es producto de la investigación y esfuerzo histórico de Lucas por relatar los hechos. Así que no toda escritura se proclama automáticamente como inspirada y hay documentos que no son escrituras que se proclaman como inspirados, como Primera de Clemente, tal como mostré en mi discurso de apertura. Dice Oseguera, Dante al final depende de decretos humanos. Pero así como la Biblia fue escrita por hombres, pero Dios puede protegerlos para que sean infalibles en lo que escriban, Dios también puede proteger ciertos decretos en la historia de su iglesia, si puede ser inspirado a Gutiérrez en algún momento de la historia, también puede proteger a su iglesia para que identifique infaliblemente cuáles son los escritos correctos. Y le vuelvo a recordar lo que reconocen Barker, Lay y Ramsey, autores protestantes. Cito, esta decisión final no se originó únicamente a nivel humano. Por lo tanto, cuando me citan a Lee Martin McDonald de que el asunto del canon no fue producto de una iglesia, sino un proceso gradual, fluido, ok, chocolate por la noticia que Lee Martin McDonald es protestante, ya lo sabemos, pero el punto es el siguiente, ¿cuándo hubo un cierre de ese proceso? Tiene que haber un cierre infalible en algún momento, porque si el cierre simplemente es falible, hasta podríamos decir bajo el protestantismo que el canon está abierto, lo cual es un absurdo. Gracias. Muchas gracias, Dante. Seguimos entonces con el licenciado. Licenciado, usted va a tener 4 minutos para su intervención de réplica. Entonces, me avisas un minuto antes, ¿no? Sí, precisamente. ¿Es la última intervención o no hay más? Es la última intervención y después de esta intervención vamos a tener el cierre, donde va a tener 2 minutos adicionales para el cierre final de argumentos. Entonces, 4 minutos a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Adelante, por favor. Gran fracaso de Dante Urbina. ¿Por qué razón? Porque no ha probado una iglesia infalible. Lo único que probó fue lo siguiente, que no había un consenso unánime en el cristianismo en cuanto a cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no lo eran. Eso fue lo primero que demostró, pero con eso no pruebas que la iglesia es infalible. Segundo, demostró que en los primeros siglos no había canon. Y como consecuencia, pues tampoco había una iglesia infalible. Y él no se da cuenta, pero cita a McDonald y dice que antes de que se estableciera el canon, la iglesia dependía en los obispos y en la tradición. Muchas gracias. Gracias por darnos este debate. Acabas de perder el debate, porque tú lo que acabas de probar es que no se necesitó de una iglesia infalible para determinar un canon. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos los cristianos ponían su confianza en los obispos y en la tradición, algo que nosotros venimos a probar en este debate. Así es de que tú has
perdido el debate porque no has podido demostrar que la necesidad de una iglesia infalible. Tercer punto. Otra cosa que probaste es que algunos libros no fueron aceptados por todo el cristianismo. Pues eso prueba de que no había una iglesia infalible. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Los cristianos en los primeros siglos creían herejías? ¿Los cristianos en el primer siglo andaban como ovejas sin pastor? ¿Los cristianos en el primer siglo tuvieron que esperar hasta el cuarto siglo para tener una Biblia, un canon del Nuevo Testamento? Bueno, eso tú tienes que resolverlo. Y acabas de citar a MacDonald, así es de que ahí quedaste completamente pues refutado. El cuarto punto es que has probado es que comenzó a haber un canon hasta el cuarto siglo. ¿Dónde está la infalibilidad de la iglesia? Si es infalible la iglesia falló durante los 3 primeros siglos. ¿Dónde estaba esa iglesia? ¿Por qué falló esa infalibilidad? ¿Por qué tuvieron que esperar tantos años? ¿Por qué tuvieron que pasar tantos siglos? ¿Cuántas contradicciones del señor Dante Urbina que no pudo presentar, no pudo defender a su iglesia infalible? Algo que nosotros pues sí pudimos presentar y defender con nuestra argumentación, con nuestras exposiciones, con nuestros argumentos y con todo lo que hemos presentado en esta noche. Así es de que todavía le quedan 2 minutos o 4 minutos a Dante Urbina para presentar, para defender. Necesitamos argumentos de esa iglesia infalible. Si no presentas los argumentos, pues quedaste corto. No pudiste defender a la iglesia católica romana. Viniste a probar, a demostrar hechos históricos, pero nunca pudiste defender a esa iglesia infalible. Ahora, bueno, entonces, para ir ya concluyendo, quiero que toda la audiencia, pues, se dé cuenta de lo que ha sucedido en este debate, ¿ok? Y tengo que seguir haciendo hincapié en esto. ¿Por qué razón? Porque muchos no se van a dar cuenta de lo que está pasando. Ahora, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dios utilizó a los hombres. Sí, Dios utilizó a los hombres. Eso nosotros no lo negamos. Y por eso, en esta noche, pues, hemos defendido lo que verdaderamente ha sucedido y no lo que mi oponente, pues, vino a defender. Algo indefendible. Y bueno, todos ya se han dado cuenta. Hasta ahí lo voy a dejar con mi tiempo. Muchas gracias. 3 minutos 50 segundos. Entonces, pastor, es su turno. Si quiere, probemos su audio primero. Sí, antes, como Dantes me pidió algo, yo quiero otorgárselo, creo que es justo. A ver, espérate, primero déjame ponerme los audífonos. Ok. Si me puedes compartir la pantalla, porque este es el video de él, donde él lo dice para que él sepa dónde es el video, porque él pidió que se lo trajera. Disculpe, Pastor Gutiérrez, pero como eso es parte de la justificación de su argumento, tendría que ser dentro de su tiempo. Si no, yo también voy a pedir permiso para hacer comentarios. Va a ser dentro de mi tiempo. Va a ser. Okay, sí, va a hacerlo. Sí, no hay problema. Ok. Todavía no me cuenta el tiempo, ¿verdad? Hasta que esté en la pantalla y yo te diga que lo haciendo para yo poner. No todavía. Usted me dice cuando esté listo, si quiere, probemos que. Ponlo ya en pantalla. Ponlo ya en pantalla. Antes tú lo puedes poner en pantalla. Yo no tengo aquí. Claro. Yo soy el que tiene los controles. Ok. Entonces, dime cuándo enciendo mi tiempo. A la cuenta de 3. 3, 2, 1. Adelante. Bien, escuchen por favor a Dante Urbina. Lleva a sospecha de fabricación interesada pro autolegitimación. Y esa sospecha se confirma cuando se va a la cuestión de la datación de estos escritos, pues en general son de mediados del siglo II en adelante, época en que ya habían muerto todos los apóstoles. Así que obviamente no podían ser escritos por los apóstoles, son documentos pseudoepigráficos. Y también Bien, como estoy dentro de mi tiempo, no se lo voy a poner completo, pero ya ustedes 30 segundos. Que está probado que Dante Urbina dijo que eran los criterios los que hicieron a la iglesia discernir entre un libro canónico y uno que no lo era, así que Dante entregó el debate completo. Pero ahora van estos argumentos, escuchen.
Miren, yo voy inclusive a poner todo esto a un lado. Ahora escuchen lo que les voy a decir, que este simple argumento le gana el debate a Dante Urbina. Él dice que se necesita de una autoridad infalible para decir que ciertos libros están inspirados. Pero es que la palabra de Dios dice que esos libros estaban inspirados sin una autoridad eclesiástica que los haya confirmado. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios. Dante ahora me tiene que probar qué autoridad eclesiástica confirmó bajo carisma infalible que solo puede ser el Papa es cátedra o los obispos reunidos en comunión con el cátedra, con Roma. ¿Qué autoridad infalible confirmó la inspiración que la propia Biblia dice que esos libros tienen? ¿Cuáles son los argumentos que Dante ha traído hoy a este debate? Primeramente, que Israel era infalible aunque lo negó, porque los apóstoles recibieron la palabra de Israel y según él tiene que haber una autoridad infalible que los confirma. Entonces él lo niega, pero defiende ese argumento de que Israel es infalible. Israel apóstata que negó a Cristo es infalible. Bueno, eso es como nosotros creer que la iglesia romana, que tiene cierta y determinada falsas doctrinas, no digo que niega a Cristo, es infalible. Es lo mismo, la misma locura. Es descabellado por completo. Número 2, Pablo recomendó a Timoteo libros dudosos sin ninguna confirmación infalible, pero lo recomendó así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin Un minuto. el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy Dante vino a defender que el apóstol Pablo citó como inspirados libros que ninguna autoridad infalible había confirmado como canónico. Ni siquiera quitándome la mitad del tiempo que sirvió. Imagínate si hubiese tenido yo todo el tiempo. Aquí termino. Muchas gracias. Vamos entonces a la etapa de cierre de argumentos. Dante Urbina va a tener 4 minutos y tanto el pastor como el licenciado van a tener de a 2 minutos cada uno. Recordemos, este es el final del debate. Así que, Dante, voy a contar de hasta 3 y vamos a empezar con tus 4 minutos. 3, 2, 1, adelante. Gracias, Pastor Gutiérrez, por mostrar la fuente. Se mató solo, porque cuando compartió pantalla confirmó lo que yo había dicho sobre el contexto de mi cita, que yo no estaba hablando de documentos como Primera de Clemente, el Pastor de Hermas, la Didache, que varios académicos datan incluso en el siglo I. De lo que yo estaba hablando en esa cita, ahí lo podían ver en la imagen, era del Evangelio de Santiago, de Felipe, de María Magdalena, o sea, de evangelios apócrifos que obviamente no son canónicos, pero hay otros casos más difíciles como Primera de Clemente, Didache, etcétera, que como digo, varios académicos datan incluso en el siglo I. Así que Gutiérrez destruyó su credibilidad utilizando una cita pretendiendo destruir la mía. Ay, Pastor Gutiérrez. Luego, dice, Dante Urbina me tiene que probar qué autoridad confirmó la inspiración de la Biblia cuando el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3:15, toda escritura es inspirada por Dios. ¿No escuchó la cita que yo dije del Concilio Vaticano I? No se trata de que la iglesia tenga que confirmar que la Biblia es inspirada. Ese no es el punto del debate. El punto del debate es cómo identificar cuál es la lista de libros inspirados. Porque cuando Pablo dice toda la escritura, en ningún momento hace una lista, y hasta ya le mostré que esa lista lo más probable es que corresponda a la Septuaginta que Timoteo conocía desde niño. Luego, dice el pastor Gutiérrez, Dante está defendiendo que un Israel apóstata es infalible. Perdóneme, pero discúlpeme. Usted es el que apela a los judíos
para su canon del Antiguo Testamento. Pero resulta que los judíos recién cerraron el canon del Antiguo Testamento, bien entrado el siglo II después de Cristo, cuando eran unos apóstatas anticristianos. Así que es usted el que es culpable de dicha acusación. Vamos a ocuparnos un poquito de Oseguera. Dice, hay un gran fracaso de Dante Urbina porque no ha aprobado una iglesia infalible. ¿Qué tal ceguera de no saber ver lo que yo he mostrado? Uno, dada su naturaleza absolutamente crucial para la fe cristiana, la identificación formal del canon del Nuevo Testamento, para ser adecuada, debe ser infalible. 2. La Iglesia Católica realizó la identificación formal del canon del Nuevo Testamento. 3. Por lo tanto, la Iglesia Católica debió ser infalible en su identificación del canon del Nuevo Testamento. Han fracasado en interactuar con ese argumento. Luego, me cita esto de MacDonald y esta frase corona la noche, la frase de Oseguera. Oseguera dijo, miren, los primeros cristianos ponían su confianza en los obispos y la tradición. Para el protestantismo esas solo son instancias falibles y significa, por lo tanto, que bajo tu propia frase los cristianos de los 3 primeros siglos eran los que estaban en un mundo falible y de herejías y todo ello. Me pregunto, Ceguera, ¿acaso los cristianos del primer siglo andaban como ovejas sin pastor? No, porque tenían a sus pastores como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que podían hablarles de los libros canónicos, pero no tenemos la lista exacta que dejaron y eso tuvo que ser discernido por la iglesia con base en la tradición apostólica. Me pregunto, Ceguera, ¿dónde está la infalibilidad de la iglesia? ¿Acaso falló en los 3 primeros siglos? ¿Qué ceguera? La iglesia no es que haya hecho una proclamación oficial declarando Primera de Clemente como canónico o el Evangelio de Judas como canónico. No hubo fallo. Decir dónde estaba la infalibilidad de la iglesia sería como decir dónde estaba la verdad de la iglesia antes del concilio de Nicea en que proclamaran la Trinidad. O sea, vienen a refutarme y terminan razonando como testigos de Jehová. Por favor, están consolidando el fracaso del protestantismo. Finalmente, Oseguera dice, acá vamos a mostrar lo que verdaderamente ha sucedido. Lo que verdaderamente ha sucedido es que han fracasado en este debate porque no pudieron refutar el silogismo que presenté y simplemente han dado manotazos de ahogado por aquí y por allá de forma sumamente dispersa y hasta conflictuando entre ustedes. Ese es el protestantismo. Muchas gracias, Dante. Hiciste uso de tus 4 minutos. Ahora vamos a pasarle 2 minutos al licenciado Óscar Oseguera para su cierre del debate. Licenciado, de su micrófono, voy a contar hasta 3, a la cuenta de 3, usted puede comenzar. 3, 2, 1, sí, adelante. Bueno, como ya todos miramos, el señor Dante Urbina, el doctor Dante Urbina, no pudo defender a una iglesia infalible. No pudo, fracasó en esta noche. Ahora, lo que sí pudo demostrar es que pues había diferentes pensamientos en cuanto a los libros, había desacuerdos en cuanto a los libros, había también él ha dicho abiertamente que los cristianos en los primeros siglos confiaban en los obispos y en la tradición. Gracias, Dante Urbina, gracias. Gracias porque nos has dado ese debate. Has probado que en los primeros siglos no había una iglesia infalible y que los cristianos confiaban en los obispos y la tradición que no era infalible. ¿Por qué? Porque había una inscripturización de esa tradición que se basaba única y exclusivamente en muchas oportunidades en la palabra de Dios. Entonces, vuelvan a ver este debate y ustedes se van a dar cuenta que en los 7 puntos que Dante Urbina presentó, en ninguno de ellos demostró que su iglesia es infalible. En ninguno de ellos, si ustedes se van a dar cuenta, y nosotros sí probamos la no necesidad de una iglesia infalible para determinar el canon bíblico. Lo presentamos con textos bíblicos. Ahí les dimos algunas citas. Y sin darse cuenta, pues, ha perdido el debate. ¿Es el tiempo ya o...? ¿Tiene 15 segundos? Entonces, para cerrar, muchas gracias, Dios me los bendiga y, bueno, ha quedado demostrada la verdad de la no necesidad de una iglesia infalible para determinar el canon del Nuevo Testamento. Muchas gracias, licenciado. Pastor Gutiérrez, ¿está listo? ¿Quiere probar su micrófono antes de que comencemos? Pastor Gutiérrez. Probemos su micrófono.
¿Tiene su, Ok. Sí, quiere poner su cronómetro? exacto. Sí, yo voy a poner mi cronómetro, así que no, es sea, decir, no usted, me digas que falta así como, porque ya tenemos muy poco tiempo y entonces ok. si ya tú ves que me paso, me dices tiempo y se Va, acabó. adelante. Entonces, cuando a la Ok, cuenta de tres, tres, espérate. sí, Un momentito, ¿cuánto tengo? son 2 minutos. Usted me dice Ay, 2 minutos. Ok, ok, dale, vamos, en el nombre de Jesús, amén, ya. 3, 2, Bien. 1, adelante. Ok, ya ustedes vieron, ¿verdad? Cómo Dante trató de recortar el tiempo, pero ni aún así pudo ganarme este debate porque mi hermano Oscar también fue de gran ayuda. Vamos por parte. Ok, primeramente nosotros hemos probado que la tradición guiada no inspirada discernió el canon de la escritura. Nuestro ponente no pudo probar que la tradición infalible o que el magisterio infalible fue el que aprobó el canon. Nosotros hemos probado que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que la escritura se puede tener por inspirada sin la necesidad de una autoridad eclesiástica infalible que la valide, porque un apóstol no está diciendo este libro sí y este libro no. Así que no es no que fue el apóstol Pablo la autoridad infalible, no. El apóstol dice toda escritura es inspirada por Dios. ¿Bajo qué magisterio el apóstol Pablo hizo eso? Bajo ninguno, porque ninguno había fijado un canon a modo eclesiástico en ese tiempo. Pero la escritura nos muestra que los cristianos tenían por canónicos, así como nosotros, la verdadera iglesia, tenemos por canónicos esos libros sin esperar a una autoridad eclesiástica 300 años después. Según Dante, Pablo le tuvo que haber dicho a Timoteo, espera unos 300 años para que puedas entonces estar confiado en qué cosa es palabra de Dios. Creo que hemos sido muy contundentes a pesar de que Dante hizo esa pequeña trampilla de quitarme la mitad del tiempo, pero no importa, se vale un debate tratar de salir ileso. Pero aún así no creo que haya podido. Tiempo. Muchas gracias, pastor. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Dante Urbina, a todas las personas que han estado conectadas. Este debate sobre el canon del Nuevo Testamento creo que ha sido un debate respetuoso, un debate, por supuesto, con posiciones encontradas, pero hemos sabido mantener el respeto. Los participantes han mantenido muy bien el manejo de los tiempos, así que les agradezco a todos que se hayan conectado y bueno, hasta que tengamos otro debate y podamos disfrutar de estas interacciones viendo la posición protestante, la posición católica y que cada persona tome su propia decisión sobre quién fue el ganador del debate y dónde está la verdad. Así que muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.